Hay hombres que dejan huella, que marcan nuestras vidas. Y don Carlos Herrera Araluce no solo dejó una huella y marcó nuestras vidas. Él, además, nos dejó un legado y que vive en cada una de las líneas que se imprime todos los días en papel. Don Carlos, este es su legado. En Victoria Editores llevamos al papel y a las distintas plataformas toda la información. Si lo que se ve en el impreso o en la pantalla de tu dispositivo es la información exacta, precisa y además genera opinión, hemos cumplido nuestro propósito. Somos más de 90 trabajadores laborando las 24 horas, dando lo mejor para que usted esté informado. Periódico Victoria de Durango. Sin duda, a lo largo de 21 años, hemos informado oportunamente de los acontecimientos de Durango, México y el mundo. Gracias al esfuerzo de reporteros, fotógrafos, diseñadores, editores, columnistas e impresores, podemos presumir que la marca Periódico Victoria habla por sí misma en calidad informativa, con un total de 12,000 periódicos distribuidos diariamente. Periódico Victoria de Durango es el periódico inteligente. La Neta, la publicación que está rompiendo esquemas en Durango. Tratar la información de una manera muy peculiar es su sello distintivo, y es por ello el motivo de su gran aceptación. Distribuimos un total de 15,000 ejemplares diariamente. Mercadeo. Darle valor agregado a cada uno de nuestros productos es la razón de ser de este departamento. Implementando estrategias atractivas y que enfaticen nuestra marca para posicionarla de la mejor manera. Recientemente, la cadena OXXO nos ha reconocido como el periódico de mayor crecimiento en ventas. Mientras otros caen, nosotros vamos adelante. Publicidad. Nuestros publicistas asesoran eficientemente a nuestros clientes para que su inversión se vea reflejada en ganancias para su negocio, que tu marca se vea y se vea bien. Hemos incrementado de manera importante la cartera de clientes a menos de un año de la creación de este departamento. Redes sociales y multimedia. El departamento más joven de la empresa lleva la información del papel a la red, además de crear contenido informativo multimedia de alto impacto, como el noticiero Victoria Informa, que oportunamente estará en redes sociales con la información más destacada. Estamos convencidos que tenemos un gran equipo de trabajo, fuerza laboral que va desde lo administrativo hasta la distribución de nuestros contenidos. En todos ellos vive el legado informativo del que debemos estar orgullosos, legado que dejó la gran misión de un hombre como don Carlos Herrera Araluce. 21 años, Periódico Victoria de Durango. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en este espacio, Página de Análisis, un esfuerzo de Victoria Durango, y en nombre de nuestro director general, el ingeniero Jorge Mojica Vargas, les agradecemos mucho que nos acompañen y agradezco en especial también a los columnistas de este periódico, columnistas no nada más de Victoria Durango, ellos escriben mucho más allá de nuestras páginas, y agradezco la presencia de Alberto de la Rosa Olvera. Gracias, Mariano. Bienvenido. Víctor Hernández Guerrero, bienvenido. Buenos días. Don Víctor. Estamos hablando acerca de las circunstancias, las condiciones, lo que está pasando alrededor de el proceso electoral que tenemos este domingo 5 de junio, porque no es nada más la votación y la elección de gobernador, alcaldes, regidores, síndicos y diputados. Hay otros elementos, y antes de entrar en ya estas últimas horas, estos últimos momentos previos a la elección, estamos platicando en los minutos previos de otros factores, otros elementos que se van
ajustando y que se irán definiendo también a partir de esta elección y que también tendrán incidencia en esta elección. Estamos hablando de la de la actuación del presidente de la República y cómo las cosas a su alrededor también tienen que ver mucho con el proceso electoral. Claro, y yo quisiera escuchar primero al señor. Tú decías, Beto, que sí Claro. tendrá mucho que ver en esta parte. Totalmente lo que estamos platicando aquí antes de entrar al aire sobre la iniciativa presidencial para el matrimonio igualitario. Yo sostengo que el presidente de la República va en función de dos vías. Primera, de quererse ver estadista por el Concierto Internacional de los Derechos Humanos. Esto es a consecuencia de la reforma constitucional de junio del 2011. Ya estamos prácticamente celebrando un aniversario más de esta reforma, en donde se reconocen los tratados internacionales en materia de derechos humanos como ley máxima a nivel de la Constitución. Y tratados que México, sus presidentes de la República y ratificados por las distintas legislaturas del Senado, que nada más firmaron por firmar, hay tratados que reconocen pues el derecho a elegir, el derecho a este matrimonio que te lleva a un matrimonio igualitario. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, por ejemplo, ya está resolviendo mucho de ese tipo de estos asuntos. Matrimonios igualitarios, el cambio de identidad por los transgéneros, etcétera. Y pues México entró, ahora sí, recordando a Gómez Bolaños, sin querer queriendo, a esa ruta. Y la Corte, la Suprema Corte, como órgano ya no solamente protector de la Constitución, sino de los derechos humanos, que se convierte por esta reforma, pues está empujando lo que es el matrimonio igualitario. Entonces el presidente de la República quiere verse estadista, y segundo, que la Corte no sea quien le enmiende la plana, no más que si el costo político, que tocábamos aquí, yo pienso que sí va a ser costoso para el partido gobernante. ¿Por qué? Porque hay regiones del país conservadoras que todavía ven a la familia, hombre, mujer, hijos, el matrimonio para perpetuar la especie. Entonces el PRI va a tener una fuerte sacudida en este proceso electoral. El episcopado mexicano ya está tomando cartas en el asunto, se oponen, y a ver qué papel juega la FEPADE, puesto que son delitos electorales, aunque no sujetos a pena corporal, que los ministros de culto promuevan el voto a favor o en contra de partido político. Y tenemos el antecedente más próximo del padre Hugo Valdemar, el vocero de la Arquidiócesis de México, cuando promovía el voto en contra del PRD por el aborto. Recordarán ustedes. Entonces va a tener costo político. El presidente quiere pasar como estadista, pero veremos aquí qué opina don Víctor, que es apasionado de estos temas, a ver hacia dónde va la balanza electoral para el día de mañana por esta iniciativa. ¿Por qué pensar que la gente pudiera tener esa conciencia de que si este partido promovió, es decir, si el presidente de la República está promoviendo los matrimonios homosexuales, entonces ahora yo voto con el partido, cuando hemos visto que incluso entre los mismos partidos, ya no sería entre los ciudadanos, las ideas, la cuestión ideológica ha estado muy mermada? Sí, bueno, yo quiero ubicar más o menos lo que se está dando a nivel nacional. Nada más para puntualizar antes de que se nos vaya la idea de don Alberto de la Rosa. Nada más es precisar, México no tiene firmado ningún convenio internacional en el mundo, ahora sí como dicen los chavos, en el mundo mundial, ¿sí?, para cambiar la Constitución en función del género, No hay un solo, yo quisiera que me diera un tratado internacional. Que no es modificar la Constitución. No. Sino que la Constitución y los tratados internacionales son ley máxima ya en materia de derechos humanos. Sí, pero incluso los mismos organismos de derechos humanos, por ejemplo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿sí?, reconoce el matrimonio hombre y mujer, por ejemplo, ¿sí? Nada más comenzando desde ahí. Entonces, México no ha firmado convenios internacionales para eso, y entonces no está obligado a hacer modificaciones ni a respetar de facto lo que las corrientes
sexistas que se están imponiendo. Entonces, o sea, es que nada más más. que nada es la interpretación, por ejemplo, si bien no existe el tratado, la Corte está yéndose en un criterio progresista, pero por el tema de la discriminación. Sí, pero a ver, hay que te discrimina y las demás minorías. Yo estoy de acuerdo, pero yo no le, ¿qué tan progresista es el estar destrozando la familia? O sea, porque habla de una idea progresista, don señor de la Rosa, y yo creo que no la es Corte nada. es el que está. Usted ahorita dice un tema progresista, le da el calificativo de progresista, yo digo más bien es de retrógrada, porque o sea, dígame que es de avanzada estar atentando contra la misma sociedad al momento de destrozar el matrimonio tradicional que perpetúa la especie. O sea, yo no lo veo nada de progresista el que ahorita se les ocurra el matrimonio entre hombre y hombre. En Suiza, en Holanda, hay elementos que están publicados y que los encontramos y buscamos ahorita en internet, en donde la negociación ahora era el que me pueda a mí celebrar un matrimonio entre mi perro y yo. Entonces, si esos son elementos progresistas, bueno, pues ¿hasta dónde vamos a parar? Eso no es progresismo, eso es un retroceso terrible que atenta contra la especie humana. Entonces, yo creo que ahí no. El tratado internacional, México no está obligado a respetarlos ni a seguirlos, nadie lo obliga, no ha firmado nada. En cuanto a la Corte, que la Corte sea progresista, pues yo nomás quiero ver qué progresista es el presidente que acaba de morir, Góngora, en donde a su familia la tenía amenazada, era padre de 2 hijos con problemas de retraso mental, a su esposa la metió a la cárcel porque le estaba exigiendo pensionalmente. Ahí están Las Mujeres del Poder, el libro en donde viene todo eso, y era uno de los presidentes de la Suprema Corte que impulsaba también este tipo de iniciativas progresistas. Entonces, pero más allá del adjetivo que puede tener esa situación, no, hay un hecho ahí palpable. Se trata de algo que, una conducta, una situación que la ley reconoce como un derecho humano. Me guste o no me guste, bueno, yo estoy de acuerdo. Entonces vámonos a los derechos humanos de los niños también. Digo, no sé, me guste o no me guste es otra cosa. No. Yo no estaría en condiciones de decir si es lo correcto o no. Sí. Pero yo creo que el derecho humano, yo creo que tiene su base en el derecho natural. Así es. Sí, y el derecho natural es por el solo hecho de ser persona. Exactamente, por el solo hecho de existir tienes un derecho natural fundamental que es el derecho a preservar la vida. ¿Sí? 2, el derecho natural de que un hombre y una mujer procreen. ¿Sí? Que la Iglesia le puso el calificativo hace poco, cerca de 2000 años, le puso matrimonio. ¿Sí? Y entonces, el derecho natural yo creo que debe ser una referencia, un marco, para que se normen los demás derechos secundarios o que de ahí se deriven. Entonces, yo creo que hoy todo lo queremos elevar a derecho humano, todo, ¿sí? Y bueno, estamos de acuerdo, pero también, porque de ahí vienen las adopciones enseguida. Y entonces, ¿dónde va a quedar el derecho humano del niño? No, y el cambio de formarse. De identidad, por ejemplo, el Tribunal Europeo ya está resolviendo muchos asuntos de transgénero, hombres que se cambian de sexo a mujer. Entonces, si se llaman, por ejemplo, Juan Pérez, el Tribunal Europeo les está cambiando el nombre a un nombre femenino. ¿Por qué? Por el derecho humano a la identidad. Eso en México también ya hay avances en eso. Claro. Entonces, te digo, pero es parte de Y esa entonces, globalización de convenciones. El martes, en la presentación de una serie de libros basados en investigaciones promovidas por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde presentaban una nueva investigación que está publicada en Internet, una serie de libros sobre percepción femenina desde el trabajo, desde el estudio, desde la casa, ¿sí? Y ahora desde el género. Lo presentaron el pasado lunes la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Federal, que está presidido por una perredista. Oye, yo les preguntaría. Déjame más terminar la idea. En ese evento se estaba hablando de la necesidad de deconstruir la cultura para, precisamente en función del cambio de sexo,
evitar las palabras que terminen con masculino. Hubo una tarugada. Bueno, y lo estaba diciendo una doctora en investigación de la UNAM. O sea, el tema de la deconstrucción de la cultura, el tema de la deconstrucción de la sociedad como la vemos, es un proyecto europeo que abarca no solamente el tema de las adopciones, claro, no solamente el tema de los matrimonios, abarca el tema de liberación femenina, aborto, matrimonios, cultura, adopciones, y luego después las modificaciones constitucionales para aquellos que no respeten, como yo, ese tipo de cosas, los manden a la cárcel, como está sucediendo ya en varios países. Entonces, es todo un paquete, es todo un proyecto, que nosotros lo ubicamos como el proyecto de ideología de género, en donde no es nada más, nos han venido a través de la historia, nos han venido presentando capítulos sueltos, que nosotros consideramos que son sueltos, pero que al momento de ver todo el manejo, sí, es todo un paquete que nos los hacen nos dicen conservadores, a los conservadores nos los quieren hacer ver como separados. Conservador porque quiere conservar el estado de cosas. Bueno, nomás que muchos lo utilizan como retrógrado, igual a retrógrado, reaccionario, oscurantista, medieval, yunquista. Que hay quienes en algunos aspectos de la vida sí adoptan ese tipo de conductas. Sí. Retrógradas y medievales y oscurantistas. Sí. Como los hay también del otro, y los liberales terribles. A propósito, es lo que les quería preguntar, ¿qué tanto le ha pegado al PRD por señalar un... Pero ya no es el PRD, ahora es el PRI, don Víctor. Por eso, sí. ¿Qué tanto le ha pegado al PRD, que fue uno de los primeros grupos políticos en promover ese tipo de situaciones, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, cosas así? ¿Y por qué pensar que le podría pegar al PRI a partir de que el presidente priista impulsa? Esa es la otra parte que yo quería también aterrizar. Yo lo veo, ciertamente, el señor de la Rosa habla de que Enrique Peña Nieto quiere verse una especie de estadista. Yo creo que más bien dentro de la lucha de poder de los grupos hegemónicos, hay subgrupos que pretenden imponer sus políticas. Por ejemplo, el actual secretario de Salud, Narro Céspedes, sí. Narro Robles, es el que ahorita está junto con el grupo de Carpizo, lo que quedó de Jorge Carpizo en el poder, y que todos observamos que Jorge Carpizo era un homosexual consumado y tenía su grupo ahí dentro de la universidad cuando fue rector, y después cuando fue procurador general de la República con Diego Valadez, Salinas, uh-huh. ¿sí? Ese grupo hoy está acompañando al rector de la universidad, hoy secretario de Salud, y son los que están impulsando esta iniciativa. Hay una corriente homosexual dentro del grupo de Peña, de Enrique Peña Nieto, que es la que está impulsando este tipo. Están aprovechando el proceso electoral por dos vías, ¿sí? Yo lo observo así por dos vías. En lo político electoral, ellos pretendieron pegarle a la coalición PAN-PRD en pleno proceso electoral al meter esta iniciativa y empezar a confrontar al seno de los equipos de campaña, ¿sí?, a PRD con PAN. Tú retrocede la película 10 días o 2 semanas, cuando Enrique Peña Nieto lanza la iniciativa, es cuando los proyectos de coalición PAN-PRD en los estados como Durango, en donde andan más, en Puebla, empezaron a discutir desde adentro el tema de la iniciativa en favor de los grupos lésbicos gay entre perritas y panistas. Entonces hay una intención ahí electoral de dividir a los equipos de campaña, a las coaliciones por parte del Revolucionario Institucional. Y segundo, tratar de recomponer políticamente o electoralmente la situación del Partido Revolucionario Institucional, que en algunos estados la competencia es muy cerrada, como el caso de Durango, de entregarle una propuesta a los movimientos lésbico-gay para que se
replegaran hacia el Partido Revolucionario Institucional como impulsor de esta propuesta. Suponiendo que representarían una cantidad de votos. Sí, sobre sí, todo las sí, estructuras de poder, como comenta don Víctor. O sea, hay mucho homosexual de closet que está empoderado. Está empoderado. Pero yo creo que ni lograron dividir las coaliciones, porque no las, al menos en Durango no las dividieron. PRD, PAN, no entraron en discusión. ¿No? Ni tampoco los movimientos lésbicos gay se engancharon con la iniciativa del presidente Peña Nieto. Entonces, para mí es una iniciativa fallida. Que Pues sí Ezequiel ya anda en el PRI. No, pero estaba desde antes. Bueno, pero Lo ya vimos de con facto, Meño, lo por vimos eso. con Meño, o sea, desde antes de la iniciativa, estamos hablando después de la iniciativa. Yo lo que observo es que no Es tuvo para el dividir efecto. el voto homosexual. Sí, estamos de acuerdo. Para el PRD y otros para el PAN. Para el PRI. Pero no tuvo el efecto esperado y sí creó inestabilidad al interior del Partido Revolucionario Institucional. El pasado jueves hay una declaración de un diputado federal de Puebla en donde dice: yo no voy a seguir las instrucciones del presidente Peña y yo voy como diputado federal del PRI, yo voy a votar en contra esa iniciativa. Beltrones se lavó las manos. También. Beltrones hizo a un lado, Ahora, dejó al presidente solo. Este asunto en particular es uno de los muchos elementos, porque si ustedes lo consideran así, que es un intento de incidir en el proceso electoral con los resultados que pudieron o no darse, hay otros elementos que también se han estado dando alrededor del proceso electoral y que todos tienen que ver con la necesidad de los partidos de ganar, de salir airosos de este encuentro. Vamos a ver esa otra parte. ¿En qué condiciones llegaron? ¿Cómo estamos ya a unas horas de la elección? ¿Qué tanto consiguieron y qué tanto no? ¿Cómo estamos a horas de que la gente pueda o no salir a emitir su voto? Bueno, a mí lo que me llama la atención para el día de mañana, que en el argot electoral se conoce como el día D, va a haber dos elementos. El principal elemento va a ser la movilización. Quien tenga la mayor capacidad de movilización de votantes va a ser el que va a ganar la elección. Ojo, pero también muy costoso. Decía Luis Carlos Ugalde que el dinero que se sigue invirtiendo, pero que se hizo ya en menor escala en medios masivos de comunicación, que hasta antes de la reforma de 2007 se iba el 90% de los gastos de campaña en spots de radio y televisión, ahora ese 90% se va a la movilización para el día de la elección. Es importante, puesto que lo hemos asentado en varias ocasiones, las elecciones se ganan con votos, no con percepciones. Quizá muchos tendrán la percepción ganadora, pero si la gente no sale a votar, y con que salga, si no es la suficiente, pues tienen que llevar a sus simpatizantes a emitir el sufragio. Ese va a ser la principal clave. Llegamos a un momento, no se pudo evitar la polarización de candidatos, de la polarización del humor social en Durango, por más que hubiese habido una variedad de opciones para el electorado, se siguió centrando nada más en dos personajes. La capital también se centró, se polarizó, el fenómeno de polarización es inevitable y gane quien gane, va a ganar el PRI. Va a ganar el PRI ya sea con Esteban Villegas o con José Rosa Saizpuro Torres, que trae toda esa cauda del viejo priismo a su alrededor, hacia atrás, ¿no? Desde su coordinador de campaña hasta los principales operadores de Ángel Sergio Guerrero Mier. Y el cambio también se va a dar, gane quien gane de estos dos personajes. Esteban Villegas, que trae el aprendizaje del 2004 a la fecha de crear nuevas generaciones de políticos. Sin duda Esteban querría intentar crear su propia clase política, como lo hizo Ismael Hernández de Eras, que borró de un plumazo a esa clase antigua del priismo. Y el cambio pues que ofrece Rosa Saizpuro, que nada más se centra en quitar a ese grupo de 12 años que ha venido gobernando 12 años el estado de Durango, más no el PRI. Si se fija en su discurso en las últimas semanas, no fue atacar al PRI, sino al grupo de 12 años en el poder. Entonces, así a ojo de buen cubero, puesto que las encuestas yo ya no les doy ni siquiera el beneficio de la duda, a mí ya no creo en las encuestas por los últimos acontecimientos del 2006 hasta Nuevo León con el Bronco.
la gente ya no le confía a las encuestas, ya caen mal, molestan, perdieron total credibilidad. Entonces yo sí veo un escenario de pronóstico reservado, una diferencia de 3, 4 puntos, que lo comentábamos hace 8 días. Si de acuerdo desde hoy en la noche cómo se vayan presentando esas movilizaciones hacia el interior del Estado, los fenómenos de crispación que se pudieran presentar y si son determinantes, pudiéramos estar hablando de que se va a resolver nuevamente, como hace 6 años, en la mesa de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Víctor. Bueno, yo considero que ha sido, al hacer una evaluación de los componentes que rodearon el proceso electoral, hay varios elementos interesantes. Yo observo en principio un órgano electoral en crisis permanente desde el 6 de octubre que inició las sesiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hasta esta semana. Yo observo un organismo electoral en permanente confrontación entre ellos mismos, propiciados por los partidos más fuertes, PRI, PAN, y algunos satélites como Partido Duranguense, Partido Ecologista, que pretendieron apoderarse de las conciencias de los consejeros ciudadanos. Algunos ya las tenían desde antes, ¿no? Ya las tenían, pero yo creo que es la primera vez que la influencia del Partido Revolucionario Institucional sobre los órganos electorales y en particular del IEPC no es tanta. Ese es un primer factor que puede influir en los resultados electorales finales, porque el de mañana es un proceso más de un proceso electoral, ¿sí estamos de acuerdo? Sí, porque viene todavía la calificación. El proceso empezó antes y no termina mañana. Y no termina mañana, es parte de un proceso. Entonces, lo que suceda mañana y los días subsiguientes o las horas subsiguientes van a terminar de marcar el proceso electoral iniciado en octubre. Yo observo, resaltaré mucho algo inédito que se da en Durango, que es la pugna abierta entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, le hace Enrique Cato, contra el presidente del Tribunal Electoral Electoral de Durango. Es distintivo ese conflicto. O sea, es una pugna que le vino a meter y puso en riesgo la estabilidad del proceso electoral, a grado que el Instituto Nacional Electoral tuvo que dar un golpe en la mesa, mandar funcionarios a Durango y de facto desplazar a los funcionarios de las direcciones responsables de organización del proceso electoral y sustituirlos sin decir agua va. Ese es un hecho sin precedentes en la historia político-electoral del Estado. Sí, porque también era muy incómodo que esos funcionarios estaban obstaculizando, para bien o para mal. El INE tiene el control total del IEPC. Estaban en conflicto con sus propios jefes. Tanto así que Cato, Mirza, Ramírez y Fernando Román son empleados del INE. Sí. Entonces, si le añade los funcionarios que llegan del INE y ellos, es totalmente... Bueno, desde que se le quitó el ajuste ya es totalmente el INE el que está controlando la elección. Y entonces ese es un factor que marcó las campañas y el proceso electoral en general. Ese es un elemento. El segundo elemento, indudablemente, que son los formatos de campañas cortas a los que los partidos y candidatos nunca se pudieron acomodar, ¿sí? Aquí lo vimos, aquí lo estuvimos analizando en su momento, Mariano, que son 8 semanas y los partidos nunca se pudieron ajustar porque todos los formatos de campañas largas los quisieron meter con calzador, ¿sí? Con los mismos tiempos, con los mismos ritmos, cuando no se dieron. Bueno, fue un experimento también para ellos. No, sí, es algo novedoso. Yo no me estoy diciendo los elementos importantes a destacar en este proceso. El tercer elemento, yo creo que el papel que jugaron las redes sociales y en particular Facebook. Facebook en Durango representa el 30% de la participación de los duranguenses en las redes sociales o en Internet. El 32% de los que consumen Internet están en Facebook, se comunican a través de Facebook. Pero aparte hay un elemento importante.
la mayoría, o más, no, yo me debería decir que el 100% de ese segmento de la población que son los switchers, a esos a los que tanto apego le tienen los partidos políticos, tanta necesidad tienen de los partidos políticos, los jóvenes de entre los 18 a los 20 y pocos años o a los 30 años, ese sector que a veces duda, titubea, que no está dispuesto a dar su voto tan fácilmente, que cuestiona, que analiza, ese que critica, es el segmento de Facebook. Sí, están ahí. sí. ¿Sabe que en cuanto a las redes, yo sí veo ya una sobresaturación, como fue en su tiempo los spots de radio y televisión, Ahora ya no. el hartazgo, ya la gente, yo No veía que ya estaba hasta el gorro de tanta guerra sucia, de tanto spot, de tanta información de campaña, se saturó. Entonces yo pienso que no va a ser trascendental ni determinante para el resultado de la elección. No ha sido poca la gente que en estas últimas semanas estuvo cancelando o bloqueando a aquellos que estuvieran emitiendo exceso de mensajes de políticos. Ya te voy a bloquear. O te voy a... Las llamadas yo filtradas, creo es que también un elemento. O sea, yo destaco este elemento porque así como el correo, el mailing en el 2006 fue un factor, un instrumento de comunicación importante, el que te recibieras en tu bandeja los mensajes de los candidatos, y 2015 todavía fue un poquito Twitter y el WhatsApp. ¿Sí? Hoy viene Facebook y desplaza y se convierte en un territorio de debate terrible, despiadado. Yo creo que las elecciones en los 12 municipios, en los 12 estados de la República, la gran parte se desenvolvió, se desarrolló en Facebook. Es un territorio terriblemente minado, en donde las grabaciones, los videos, los memes, los debates apasionados se dieron en Facebook en los 2 estados en mayor o menor medida. Yo ubico, por ejemplo, Quintana Roo, que fue el que utilizó más Facebook, como el primer lugar en donde se trabajó esta estrategia de guerra sucia, de guerra negra, de propaganda negra. Y en lo que se refiere a Durango, que está entre el 6º y el 7º lugar nacional de uso de Facebook, Durango fue, yo creo que el 60%, 70% del contenido en Facebook fue guerra sucia, en donde exhibieron videos, exhibieron audios, que también son elementos que habría que analizar, porque el colgarse de una línea, el sacar, el acusar, el difamar, como se dio en las redes sociales, fue despiadado en este proceso electoral. Y son delitos que no debieron haberse No, cometido. y que yo creo que esto va a forzar, de cara al 2017 y 2018, una nueva reforma política federal. Una nueva reforma política federal. Para intentar regular esta parte de las llamadas. Sí, de las llamadas, Facebook. y del uso de las redes sociales. No sé cómo le van a hacer, pero ya se dieron los partidos políticos y los legisladores cuenta de que son vulnerables en las redes sociales, terriblemente vulnerables, y habrá que tratar de censurar el asunto en las redes sociales. A ver si lo consiguen también. También. Ahora, estamos ya a unas horas, esos son algunos de los elementos que marcan. Beto ahorita hacía la referencia a quién va a ganar. Bueno, dice Beto, el que tenga mayor capacidad de movilización, que le están apostando sus recursos a movilizar, ya no tanto al gasto en medios y al reparto de tortilleros y mandiles, sino a brigadas, gente que durante el día de la elección se va a mover en vehículos con combustible, con insumos, con recursos para ir por sus amigos, conocidos, promovidos les llaman ellos. En los dos lados, van por sus promovidos. A ver, ya votó, no ha votado, vamos, yo le acompaño, yo lo llevo. Eso es la elección. Sí, bueno, yo creo que desde el principio esto fue una elección, y fue una campaña, y va a ser una elección de estructuras, de lucha de estructuras, de guerra de estructuras. Como fue una campaña tan corta, no tuvieron tiempo de ir al territorio todos. Muchos no se aparecieron en alguna colonia poblado, no llegaron. No llegaron. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pequeños eventos en donde la estructura la recorren, la trasladan a diferentes colonias de diferentes partes del territorio para llenar y sacar la fotografía o el video. Eso es una lucha de estructuras.
El mañana 5 de junio va a ser una elección de estructuras. Tenemos, ciertamente, como dice Alberto de la Rosa, dos priistas confrontados con las mismas manías y con la misma experiencia y no con los mismos recursos, pero sí con el know-how de cómo se opera el día de la elección. Aispuro, en 2006, aprovechó la estructura del Partido Revolucionario Institucional para ponerlo contra la pared, y si no es por otro tipo de estructura, las redes sociales, amigos de Jorge, gana la elección en 2006. Es más, hay quienes piensan que la ganó. ¿Sí? Yo creo que hoy a 2016, esa puede ser la gran diferencia. El que el PRI haya logrado blindar su estructura, que no penetrara, que no violentara la estructura José Aispuro Torres para que se llevara a su gente a votar. Ese es el tema, no se llevará la gente a votar en el caso del PRI y que le lleve a votar en contra, el voto oculto. Que de hecho ya lo han temido y incluso han reaccionado en ese sentido. Sí, pero yo creo que la experiencia de 2010 es fundamental para el grupo en el poder. Y yo creo que hoy la práctica de tantas auditorías a la estructura territorial del Partido Revolucionario Institucional fue fundamental. Es más, yo me atrevería a decir que del 100% de la estructura que inventariaron en enero de 2016, ha de quedar solamente menos del 40% real después de tanta auditoría. A quienes consideran que realmente sí le van a invertir el día de mañana para que salgan o llevarlos a votar. De ese tamaño es la disputa entre la estructura, la industria del Partido Revolucionario Institucional y la estructura hasta hoy, yo lo observo así, desorganizada de José Aispuro Torres. Ciertamente hay una inconformidad que flota en el ambiente, ciertamente hay ganas de los ciudadanos de salir a votar y desquitarse del despotismo, ¿sí?, de la indiferencia de la clase política actual, pero también falta alguien que los alinee, alguien que los organice, y a José Aispuro Torres, para mí y su equipo, no le dio tiempo. Y le ciega mucho el rencor a su equipo, ¿no? Y no tuvieron los recursos para esto. Entonces, mi pronóstico, como lo pronosticó él, es que ciertamente al PRI como industria electoral todavía le va a dar el día de mañana para sacar a la gente a votar y ganar ciertamente por 2-3 puntos la gubernatura y por el mismo porcentaje casi la presidencia municipal, si no es que por menos, porque las tendencias que se ha cerrado en la capital la competencia. Y además en el municipio de Durango, eminentemente, pues hay mucho nicho antipriista, ¿no? Prueba de ello son los gobiernos del PAN y el PT que ha habido en la capital. Ahora, sin juzgar de dónde salió, yo les preguntaría, ¿qué piensan ustedes de por qué y para qué generar mensajes de miedo, como a ese mensaje que circulaba ayer de que en caso de una balacera te tiras al piso, proteges a tu hijo con tu cuerpo y demás, o el otro mensaje que circula por ahí, se espera violencia en las elecciones, que alguien se encargó de imprimirlo, de trabajarlo en una imprenta, de distribuirlo con una estructura, un buen aparato, con grupos, con gente, con una capacidad importante de movilización, y que se encargaron de hacerlo llegar a segmentos de la población, que esto no lo circularon tanto en el Facebook, no lo circularon en el no, se fueron a la colonia, se fueron al poblado, se fueron al ejido, ahí se circuló entre la gente que lo agarra, lo ve, y que no abre una computadora o que no abre su smartphone, lo llevaron a esos segmentos de la población donde la reacción para enterarse si era cierto o no era cierto, si era auténtico o era apócrifo, se va a tardar. Pues no sé. Yo lo que veo de esto es parte de ponerle el ingrediente, lo que comentábamos, que no se sabe cuál de los dos principales bandos manda ese tipo de mensaje. Unos dirán, bueno, pues los del partido en el poder, para que la gente no salga a votar y gane con su estructura, como comenta don Víctor. También los del partido dominante podrán pensar, son los del enfrente, los de la oposición, para ir teniendo elementos que no, en términos técnico-jurídico-electorales, no tienen ninguna validez, pero va a ser el ingrediente para pretender la nulidad de la elección. ¿Por qué? Porque se tiene que apersonar un notario público a certificar cada una de las entregas de esos volantes. Entonces, es nada más para meterle ruido previo a la jornada electoral del día de mañana, que al igual que las encuestas, al igual que la sobresaturación de redes sociales, y ahora con estos volantes
apócrifos de Garza Limón y del Instituto Nacional Electoral de supuestos actos violentos el día de mañana ya no modifican la intención de voto de cada uno de los ciudadanos. El ciudadano ya decidió, ya sabe, ya tiene conciencia si va a ir a votar o si no va a ir a votar y si va a ir por quién. Entonces yo veo que por lo menos en zonas urbanas no va a haber mayor complicaciones y eso ayuda, valga la expresión, puesto que la FEPADE va a tener que estar más al tanto, las autoridades y las coordinaciones para que haya un clima seguro en la votación el día de mañana. Bueno, yo considero que si hay elementos de los dos lados para sospechar. Miren, en la campaña de José Ispuro Torres, por ejemplo, si recuperamos sus discursos, si recuperamos su propaganda, vamos a encontrar que siempre le estuvo apostando al tema de la inseguridad. ¿Sí? En esta campaña electoral hubo finalmente dos temas que pretendieron posicionarse. Por un lado, a Ispuro de abordar el tema de la corrupción sin dar tantos elementos, no hacer nombres, pero sin dar elementos concretos, serios de un personaje que aspira a gobernar Durango. Pero sí habló mucho de la inseguridad. Si nosotros recuperamos los 5 primeras semanas de campaña, vamos a encontrar el tema de la inseguridad incrustado en el discurso de José Ispuro Torres. Uno. Incluso yo insistía, oye, no sé quién esté asesorando a José Ispuro Torres porque el tema de la inseguridad no se engancha, no se ancla en la realidad social. O sea, no estamos como en 2008, 2009, 2011, en donde no podíamos salir a la calle. Entonces, yo no sé quién le esté proveyendo de información porque lo está haciendo retroceder a un Durango que no existe y de la sociedad no se da cuenta. Ciertamente están los delitos del orden común, del orden doméstico, de los robos, bla, 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 pero aquellos que, eso siempre han existido, pero aquellos que nos impactaron, que nos conmocionaron, que fue 2010, 2011, 2009, esos no existen y Ispuro insistía hace 3-4 semanas en ponerlos como parte toral de su discurso. Ahí está un elemento nada más, respondiendo a don Alberto de la Rosa, que decía que no le conviene al equipo de José Ispuro Torres decirlo de la inseguridad. Lo dijo y lo insistió muchísimo. Uno. Dos. Al Partido Revolucionario Institucional sí le podría convenir el que la gente no salga a votar, porque precisamente tiene su estructura y como va a ser una elección de estructuras, pues garantiza de alguna manera. Ellos tienen garantizado de alguna manera su gente. Porque tienen su voto duro. Pero también, la crisis que vivió el órgano electoral le ha echado luz al proceso electoral de Durango a nivel nacional. Y entonces, el estar jugando con fuego por parte del grupo en el poder es muchísimo. El apostarle a la violencia es terminar de concluir una tesis. Pero apostarle al miedo o a la violencia, porque las dos cosas van juntas, es estar poniendo en riesgo un triunfo que casi tienen en la mesa, que casi tienen en la bolsa, y que lo podrían perder si esto se va a los tribunales, si esto se tipifica. ¿Por qué? Porque ya empezaron a llegar desde ayer senadores de la República, tanto del PRD como del PAN, y no son pocos, para observar el proceso de mañana y empezar a presionar a línea a nivel federal para que, si sucede eso, ponga orden en Durango y se pueda anular incluso la elección, aunque no sean elementos, pero son determinantes, pero hemos visto más de una ocasión que por encima de los elementos jurídicos están las decisiones políticas, las decisiones que garantizan la gobernabilidad del Estado mexicano. Entonces, temas problemáticos y serios de inestabilidad social en Veracruz, temas serios de seguridad nacional en Tamaulipas, en Guerrero, ¿sí? Y luego en Durango van a decir, oye, pues vamos a Oaxaca con la gente. Entonces, yo siento que no podemos definir quién lo hizo, pero igual perjudica a los dos, igual puede ser utilizado por los dos. ¿Por qué? Porque uno al principio de la elección, de las campañas, utilizó mucho el tema de inseguridad
para enderezar una campaña, ¿sí? que no le ancló en la ciudadanía, porque es otra la realidad, pero también podría ser, es una hipótesis, que lo utilicen de manera fallida el PRI para no tener una participación copiosa como la que se prevé. Ahora, el PRI tiene riesgo en la medida de que salga la gente a votar. ¿En qué porcentaje o a partir de qué porcentaje? En 2010, si tenemos la estadística, en 2010 participó, ¿qué fue? ¿El 48, 49%? ¿Del padrón ¿Del electoral? padrón No, en electoral? 2010 sí rebasó el 50% del padrón. ¿Sí? Sí. ¿Qué llegaría al 52? 55. 55. Sí. Bueno, hoy al PRI puede ganar siempre y cuando, para mí, salga a votar no más del 52%. Si sale a votar el 55, 60%. no, ya sería la catástrofe. Yo creo que si sale a votar el 57, 58, adiós gobernatura para el Partido Revolucionario Institucional. Pues estamos asumiendo ya que las mayorías que no hablan tienen una cierta Por eso tendencia. las encuestas que dice Alberto Larza no funcionan, porque a partir de la crisis del 2000, que Desde fue el el 2012, 2006 con López Obrador y que Calderón. que fue la crisis terrible de que nadie le atinó. Para mí, las empresas encuestadoras no se han revisado y no han incorporado nuevos filtros, ¿sí? Para atrapar al ciudadano que hoy ya sabe manejar a los encuestadores. Sí, creo que No, y si te fijas, muchas de las encuestas publicadas en este tiempo no sacaron la cantidad de indecisos o que no respondieron, que siguen siendo elevados de un 20-23% del porcentaje. Bueno, a mí se me hace mucho, ya para estos tiempos la experiencia señala que está entre el 11 y el 15% cuando mucho los indecisos, pero las elecciones se ganan, están definidas desde antes de las campañas electorales. Mira, para mí, y lo dicen las campañas electorales son como los enfrentamientos de box. Se preparó mejor. No, los dos salen con 10 puntos, ¿sí? Y en la confrontación van perdiendo puntos, ¿estamos de acuerdo? Okay. Por eso cuando empieza un nuevo round, dice, este sacó 10, este conservó los 10, pero este perdió 1 punto o 2 puntos. Cuando inician las campañas electorales, la ciudadanía ya sabe por quién va a votar, ya nada más espera los errores o los elementos que vengan a decirle, no, siempre voy a votar por este mejor, a convencerlos o a no convencerlos. Pero la sociedad ya está definida. La inconformidad con Peña Nieto, que trae una aprobación del 32-33%, la calificación más baja en toda la historia política del país, estaba dada desde antes del proceso electoral. Sí, ya eso no fue. ¿Por qué los candidatos del PRI nunca utilizaron la palabra Peña Nieto en su campaña? Porque es un lastre. Llegamos al final de esta conversación. ¿Alguna conclusión, algún agregado a esto que hemos platicado de todos estos asuntos, licenciado de la Rosa? No, pues va a ser una elección atípica, como lo comentó don Víctor. Hay muchos elementos en este proceso electoral que llaman la atención, tanto técnicos como políticos. Los técnicos, lo que comenta respecto a la autoridad electoral, que se está estrenando en Durango una reforma que demuestra que fue un fracaso, al igual que todas las reformas estructurales que promovieron el Pacto por México. Una autoridad electoral rebasada que pone en peligro los principios de certeza, imparcialidad, objetividad e independencia. Esos 4 principios elementales para el desarrollo de la elección, la autoridad electoral les dio al traste. Vemos una elección donde hay una crisis existencial en el partido dominante, el choque generacionales y de grupos que se presentó hacia el interior. En La Laguna, el fallecimiento de don Carlos Herrera, yo pienso que va a tambalearse ese bastión priista lagunero. Las lealtades estaban con don Carlos, a ver si permanecen esas lealtades hacia el grupo de la señora Leticia Herrera, hacia su familia, y ya la incertidumbre generacional de los de 40 y más, antes, en el 2010, 2004, eran los de 60 y 70 y más, ahora ya vemos los de 40 y más que también están allí con esa crisis existencial. Y la campaña de odio, de rencor, a ver hasta dónde reditúa. Si coincido con don Víctor, si sale el 60% de la lista nominal a emitir su sufragio,
vamos a encontrar una elección cerrada que se va a resolver en la sala superior. No va a haber hay elementos, los comentamos en la anterior ocasión aquí en este estudio, hay elementos para que la configuración de las causales de nulidad. Sin embargo, vamos a ver si estas fueron determinantes, si fue determinante el miedo que se quiso sembrar con esos volantes, si fue determinante la filtración de llamadas telefónicas, si fueron determinantes la sobresaturación de las redes sociales, y pues a ver qué sucede. Finalmente, como dicen los políticos, la verdadera encuesta es el día de mañana.